Bueno, seguimos en Vida de Letras, estamos disfrutando de esta charla y estos minutos con Carmen Bujosa. El libro de Ana es lo que nos convoca, lo que convocó a los lectores hace un momento. Y me pregunto, ¿cuánto tiempo estuvo en tu mente, en tu imaginación, esa tentación en función de algo que se menciona brevemente en esta gran novela de Tolstói? No lo sé de cierto, no sé cuánto tiempo fue de pensar, de releyendo a Ana Karenina, pensar, no es justo que Ana no pudo publicar, terminar de escribir su libro y publicarlo, porque su vida hubiera sido otra. O sea, al final de su vida, que ella ya está francamente fastidiada de Bronsky, pero que teme que Bronsky la va a dejar, porque eso le pasa a todo celoso, que crees que el otro te va a dejar cuando en realidad tú lo quieres dejar. Y ese hombre no le llegaba, no era de su altura, no era para ella. Pero está amarrada a él, no tiene capital propio, no tiene dónde ir, ha perdido a su hijo por ella, tiene una hija con él. Si ese personaje hubiera publicado su libro, hubiera empezado una vida profesional, se hubiera ganado la vida con su propia profesión, ese personaje no hubiera acabado su vida como la acabó, hubiera tenido otra historia. Entonces tuve la tentación y empecé a leer la correspondencia de Tolstói, me acerqué una vez más a otras novelas, vi las fotografías de su mujer que yo no conocía, la leí también a Sonia y empecé a soñar, porque soñar es muy importante, y a averiguar de la historia. Cuando pensé en qué momento iba a ir, bueno, hice unas versiones previas, pensando que me iba a ir más bien por el abuelo de Pushkin, porque Tolstói pudo escribir a Ana Karenina cuando conoció a la nieta a la hija de Pushkin, que era un poco mulata como el abuelo, el ancestro Pushkin, el negro del zar. Y hice una versión en verso, haciéndole el homenaje a Pushkin, además de lo que yo imaginé que era el primer borrador que había hecho Ana Karenina. Y después, cuando vi que en realidad no iba por ahí, sino que iba a ser con los hijos de adultos, que iba a tener otra voz, empecé a leer también de la historia y a imaginar y a hacer notas, y no sé cuánto tiempo. No tengo ni la más remota idea. Creo que un novelista tiene que saber que el tiempo no cuenta en el trabajo, que tienes que pensar que tienes la eternidad para ese manuscrito, la cantidad de horas que necesites para leer, la cantidad de versiones que necesitas para corregirlas, volverlas a escribir de principio a final, tal vez olvidar la anterior y empezar desde otra óptica. No sé cuánto tiempo fue. Es trabajo diario, también si no es una obsesión rigurosa, ese tipo de obsesión que te lleva a todos los días dedicar toda tu imaginación, toda tu capacidad de pensamiento en ese objeto, que es el libro que aún no existe. No sé cuánto tiempo me llevó. No sé si fue muchísimo, no sé si fueron muchas semanas, si fueron pocas, si fueron un par de años. El tiempo no cuenta ahí, y además es un tiempo delicioso. Ese no tiempo delicioso porque estás en ese espacio de creación, de libertad total. Y inmerso en ese universo que ustedes van creando. En ese universo que vas creando y que al mismo tiempo te contiene y te acompaña y te da... Yo cuando no estoy escribiendo una novela estoy completamente loca. No tengo idea de nada, me imagino cosas que la gente dice, me pongo un poco paranoica, pierdo la razón. Y mientras estoy escribiendo un libro, no una novela, porque eso me contiene, me da una sensatez. Así que no sé cuánto tiempo sensato me regaló la locura, el láudano y la perdición de Ana Karenina. El láudano, que he leído que usted ha dicho que en México se puede ser feliz, plenamente feliz, pero probablemente sea indispensable una dosis de láudano. Derivado del opio. En México y en el mundo. En el mundo actual. Yo creo que el hombre, que es el animal que habla, el hombre que es el animal que sueña, el hombre que es el animal que guisa, es el animal también que requiere de sustancias activas o que activen su mente. El azúcar es psicoactivo, el café es psicoactivo, la cerveza, el vino. El psicoactivo es importante también. ¿Por qué? Porque nacimos desnudos, tenemos la necesidad del artificio de la ropa,
Toda nuestra construcción cultural es artificial, es, digamos, de alguna manera psicosocial, psicoactiva socialmente, y el hombre necesita psicoactivos, no solo el mexicano, y eso no necesariamente quiere decir que eso nos haga felices. La lengua no nos hace felices, nos hace completos. Sí. También las sustancias psicoactivas no nos hacen felices, nos ayudan a ser lo que somos. Todo nos construye. El problema grave es que desde hace 100 años nos ha dado por hacer la prohibición y la militarización del combate al consumo de las drogas, y eso para México en las últimas décadas se ha vuelto bestial. Ha sido devastador. Eso ha sido absolutamente devastador, y ahí sí que no hay láudano que alcance para que nos traguemos la espantosa realidad que estamos viviendo gracias a los gringos y a que son los mayores consumidores porque tienen más poder adquisitivo y son más, y a la estupidez de nuestras autoridades y de nuestra legislación que han entrado también a este juego, ¿no? Y es más complejo. De eso he escrito un libro, un ensayo Seguro. largo. Y me imagino que también escribir eso fue una forma de lidiar con el dolor compartido por esta realidad devastadora del México de los últimos hoy. 10 años, lo que se vive hoy en día. Así es, bueno, fue una manera de curar y de vivirlo también. Fue algo irremediable. Yo ya no podía respirar en paz. No es que pueda respirar muy en paz ahora con el México que vivimos, pero por lo menos vi una lógica. Y vi una lógica que, aún siendo atroz, es lógica, para tratar de comprender lo que es ese combate contra las drogas y lo que le ha ocurrido a México por el costo de esta violencia y la militarización de nuestras calles, y nuestros desaparecidos, nuestros muertos, etcétera. Es una cosa espantosa. Y me senté a escribir el libro a 4 manos. Es el único libro que he escrito en mi libro a 4 manos, con el compañero de mi vida, mi marido, el doctor Wallace, que es historiador, y también tener ese tipo de pensamiento histórico y cronológico nos ayudó a que el libro tenga una cierta, creo que tiene algo que decir ese libro. Bueno, para cerrar esta entrevista y agradeciendo de nueva cuenta su generosidad, en esa misma línea, lo hemos estado haciendo con todos los autores que comparten Vida de Letras, le pediría alguna reflexión acerca de este México actual, focalizándonos un poco en el gobierno de Trump y en esta relación con el fenómeno de la migración y de los migrantes como personas, como individuos con historias que padecen esta necesidad de trasladarse y arriesgar tanto. Bueno, lo primero que diría es que lo que todos sabemos, que Trump es un imbécil, que es un pésimo gobernante, que su gobierno es un caos, tira para un lado, tira para el otro, y que sirve a los peores intereses. En 1930, sería mi siguiente reflexión, Estados Unidos echó fuera un número aún no determinado de mexicanos, muchos de ellos incluso nacidos en Estados Unidos, hijos de mexicanos. Fue un criterio racista. Había una contracción económica y entre 500,000 y 2 millones de mexicanos, yo me quedo con el número 1 millón, fueron echados afuera. Fue una política bestial en contra de una población por raza y de inmigrantes, pero por raza también, y un poco está intentando emular esto el señor Trump. Evidentemente no podrá hacerlo de la misma manera, pero el costo humano es bárbaro. Y también la oportunidad que tiene México es muy grande. Porque en 1930, cuando recibimos a aquellos que habían pasado por la experiencia de vivir en otra cultura, de ir y venir, el dolor de ir y el dolor de ir y venir, y la experiencia, el entrenamiento, la fuerza, el capital de producción, entonces tuvimos una posibilidad de oro que México aprovechó con ese capital humano que vino ahora. Existía el presidente Cárdenas, entonces era otro momento. Pero si México reaccionara a los expulsados de una manera distinta, a los expulsados por nosotros mismos, porque este país no les ha dado posibilidades, México podría estar viviendo un momento de oro. Lamentablemente nada pinta hacia allá, pero podría pintar. Podría pintar.
Contamos, sí, con un imbécil al mando del país más poderoso del mundo y con unas medidas que van a ser bárbaras para nuestra gente. Lo están siendo hoy y amenazan que serán mucho peor. Entonces ahí lo único que pensaría yo es que nos toca ahora voltear a vernos y ver cómo remediamos el mal de casa para aprovechar esta fuerza productiva que viene como una amenaza, pero que debiera ser como una riqueza para nuestro país. Pues le agradecemos mucho de nueva cuenta y creo que en ese mirarnos, espacios como este de la Filey y diálogos como este que hemos entablado nos animan a todos. Así que le agradecemos muchísimo. Y gracias, te Un agradezco placer. mucho a ti. Gracias. Muchas gracias. Pues Vida de Letras, por supuesto, los invitamos a que sigan al pendiente a través de nuestro canal de YouTube. Hay muchos más que compartir con ustedes desde la Filey 2017. Gracias.